Muchachas, hay un tema el cual yo pienso que es muy relevante para nosotros como jóvenes seguir teniendo en cuenta y salir a relucir, puesto que siento que hace parte de la memoria de, pues, de Neiva como tal y del resto del país. Es un tema bastante doloroso, pero también hace parte del conflicto armado. Y es todo este tema de los cuerpos no identificados encontrados en el cementerio central, declarados falsos positivos. Quisiera saber ustedes qué opinan sobre este tema y que quisiera que me contaran un poquito de eso y yo también tengo algunos puntos a tratar. Entonces sería chévere cómo dialogar este tema. En Colombia hay nombres que la guerra intentó borrar y que lo logró de hecho. Esos nombres fueron enterrados bajo dos letras, NN, nombres que sus familias llevan décadas pronunciando en silencio sin saber si hay alguien al otro lado que los escuche. Yo creo que para entender sobre las personas no identificadas enterradas en el central de Neiva, primero hay que entender el país que las puso ahí. Hay que entender que Colombia no despertó en guerra un día cualquiera. Esta no tiene fecha exacta. Esta trasciende las realidades locales y se remontan mucho más atrás de lo que las personas creen. Eso es lo que concluye el Centro Nacional de Memoria Histórica, institución que lleva más de una década reconstruyendo estos hechos junto a las víctimas. Incluso para el investigador Fernán González, el Centro de Investigación y Educación Popular, la historia es un flujo continuo de hechos. Los momentos que la gente señala como el inicio del conflicto armado no solo son momentos simbólicos, sino que es un proceso que lleva mucho más tiempo y es aún más largo de lo que nosotras creemos. De hecho, yo creo que uno de esos momentos simbólicos de los que tanto, de lo que estabas hablando ahorita, May, fue el 9 de abril de 1948, con la muerte de este candidato. Sí, De la muerte de este candidato Jorge Eliezer Gaitán, que pues ya sabemos con todo esto se desató el Bogotazo y que abrió una época que pues fue una brecha bastante dura para el país, conocida como la época de la violencia, donde se desató una guerra civil pues no anunciada entre los liberales y conservadores. Básicamente te mataban por tus ideologías, porque eras rojo o eras azul, por decirlo así. Una guerra que dejó más de 200.000 muertos en menos de 20 años. Como ya les decía, pues son guerras civiles a partir del siglo XIX y pues también como un punto importante la guerra de los 1000 días. A esto sí quisiera añadir como el nacimiento de dos guerrillas que han sido pues muy nombradas en el territorio, como lo es el nacimiento de las FARC en Marquetalia, Tolima, en 1964, el 20 de julio, y el nacimiento del ELN en 1967. ¿Por qué pasó a relucir esto? Porque pues Colombia tiene múltiples grupos armados operando simultáneamente en el territorio, principalmente por el nacimiento de estas dos guerrillas. Yo me gustaría agregar a todos estos hechos que tú nos has mencionado, el año de 1978 y más o menos en la década de los 90, porque el conflicto armado para estas fechas tuvo una transformación muy radical. ¿Por qué? Porque entraron nuevos actores a ser parte de ese conflicto armado. Entró lo que fue el narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos paramilitares. ¿Y por qué digo que transformó de forma tan radical el conflicto armado? Porque las confrontaciones ya no eran por mera ideología, sino que ya empezaron a girar en torno a factores económicos, territoriales, y el conflicto empezó a ser profundamente criminal. Y precisamente en la parte sur del país, lo que fue el Caquetá, el Putumayo y el Huila, se convirtieron en uno de los territorios más disputados entre guerrilleros, paramilitares y la fuerza pública, que es el ejército. Porque estos tres departamentos eran corredores estratégicos, pues específicamente para el narcotráfico. Entonces eran zonas de retaguardia guerrillera y muchas veces eran ese teatro de operaciones militares. Pues en todo este contexto la población civil quedó en medio de todo pues siendo la más afectada, exactamente.
De hecho, me gustaría recalcar el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica en un informe que ellos publicaron en el 2013, que lo titulan Basta ya. Considero yo que es una de las radiografías más completas que existen sobre lo que el conflicto armado le hizo al país, o sea, sobre todas sus transformaciones. Y pues en las conclusiones de este informe, la verdad pintan un panorama bastante devastador, porque según las cifras y según lo que ellos exponen, hubieron 220.000 muertos, 8 millones de personas desplazadas, decenas de miles de personas que fueron secuestradas y más de 120.000 personas que fueron desaparecidas. Y pues hay que entender de que estas no son meras estadísticas, porque estas estadísticas son personas. Cada número tiene un nombre, una familia, una historia que el conflicto mismo intentó enterrar. De hecho, yo creo que después de estos más de 50 años de guerra, el gobierno pues quiso implementar en 2016 un acuerdo de paz tras 4 años de negociaciones. Yo siento que fue un momento de esperanza real, pero pues la paz firmada no resolvió nada de un día para otro, lo que se hizo en 5 décadas de guerra. Las cosas siguen ahí, los desaparecidos siguen sin identificar, y pues yo siento que hablar de los no identificados del cementerio central de Neiva es hablar de una deuda que tiene Colombia con miles de familias que no han podido cerrar su duelo. Yo siento que el hablar de desaparición forzada no es solamente el hablar del arrebato de la vida, sino que también se habla del arrebato de la certeza y de esa condena que se le da a las familias, ese desasosiego y ese duelo inanudible. Pues así fue como lo describió el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Y pues así como para contarles un poquito, el primer caso de desaparición forzada reportado en Colombia ocurrió en el 77, que fue el de Omaira Montoya, en Barranquilla. Pues desde entonces todo este crimen no paró y es algo que se mira hasta ahorita, hasta en la actualidad, que se extendió además por todo el territorio nacional. Llegó a lo que conocemos, ciudades, campos, barrios, veredas, etc. Para el registro único de víctimas, que se reportan más de 120.000 casos, es solo como una pequeña denuncia. El Centro Nacional de Memoria Histórica da a entender que para eso del 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, se hace uno de los estudios más completos sobre este crimen, que tiene, o sea, es tan increíble que tiene 4 tomos, donde se analizan las normas, los patrones, los rostros de las víctimas, y además del trabajo forense que hicieron estos para buscar los cuerpos. Los investigadores del documento, los investigadores documentaron algo que muchos preferían no ver y que en los cementerios del país sigue siendo una realidad. Fosas donde hay personas que nadie reclamó y probablemente no lo hagan. Nadie sabe dónde están. Y de hecho, lo que tú nos acabas de decir abre paso a lo que tú nos preguntabas al inicio. Porque en todos esos cementerios del país en donde estaban esas cosas, que tenían personas que nadie reclamó ni tampoco identificó, está el cementerio central de Neiva. Durante la década, digámoslo así, la más violenta del conflicto armado, en ese cementerio llegaron cuerpos sin identificar desde hospitales, morgues judiciales y zonas rurales del Huila y el Caquetá. Estos fueron enterrados con una cruz y con 2 letras, NN. Hoy la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene identificados 15 puntos de interés forense dentro de ese cementerio donde podrían reposar víctimas del conflicto armado de distintas regiones del país. Y desde que la JEP decretó medidas cautelares sobre el cementerio en 2019, se han recuperado alrededor de unos 100 cuerpos y fueron entregados 14 cuerpos a sus familias. O sea, la brecha es bastante grande porque de 100 solamente han podido entregar 14. Y pues estos 14 cuerpos fueron entregados a sus familias de forma digna y ellos pudieron llorar ante una tumba con nombre. Y para el año 2008, solamente el Ejército Nacional había asesinado 73 civiles en el Huila para presentarlos como bajas en combate. Muchos de estos cuerpos pues terminaron en el cementerio municipal sin identidad y sin que nadie los buscara. Eso tiene un nombre:
falsos positivos. Hoy en día es uno de los casos más grandes que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. La JEP es un tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar los crímenes más grandes del conflicto, que no solo busca condenas, busca verdad, reparación y garantías de no repetición. En el caso de Huila, su trabajo está íntimamente ligado a lo que ocurrió en el cementerio y a las familias que aún no pueden saber qué pasó con sus seres queridos. Para entender mejor este proceso, pues hoy conversamos con una funcionaria de la JEP que accedió a brindarnos información sobre los casos de NN en Neiva y le preguntamos sobre el rol de la JEP, sobre lo que han encontrado, sobre lo que queda pendiente a Colombia con las familias que todavía esperan saber algo de sus familiares. Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana y hoy estamos con Rosabel Flores Alarcón. Listo, explicarnos en palabras sencillas qué es la JEP y por qué fue necesaria crearla después del acuerdo de paz. Claro que sí. Mira, la JEP es el componente judicial del Sistema Integral para la Paz. Este sistema se crea a partir de la firma del acuerdo de paz en el gobierno del presidente Santos, año 2016. La misión de la JEP es investigar, juzgar, sancionar crímenes más graves y representativos ocurridos durante el conflicto armado con el grupo armado FARC-EP, que es un grupo, como ustedes deben ya saberlo, revolucionario al margen de la ley. ¿Qué más? Garantiza los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes. Esa es principalmente la misión y la razón de ser de la Jurisdicción Especial para la Paz. Listo. ¿En qué se diferencia la JEP de la justicia ordinaria cuando se trata de crímenes del conflicto armado? Bueno, la jurisdicción ordinaria, en cuanto al tratamiento con los conflictos armados, el conflicto armado que se dio en Colombia y que se cerró a partir del acuerdo de paz, tiene la diferencia primordial, es que la centralidad de la Jurisdicción Especial para la Paz es la víctima. La víctima es importante, el centro de atención, se trata de garantizarle sus derechos, ¿sí?, para que se restablezcan de alguna manera, ¿no?, porque 100% no, después de haber sufrido tantas situaciones irregulares en su crisis emocional con las víctimas. En la jurisdicción ordinaria se encarga de investigar, de sancionar, sí, con una sentencia condenatoria en el evento de que después de todo el desarrollo probatorio se determina una responsabilidad penal de los partícipes activos en el conflicto armado. La Jurisdicción Especial también investiga estos casos. De hecho, todos los procesos que con anterioridad a la firma de paz y la creación de la JEP se venían desarrollando han sido trasladados a la JEP, ¿sí?, para continuar en esta investigación, pero en la Jurisdicción Especial para la Paz sus sanciones son siempre seguidas a hacer una restauración de los derechos vulnerados a las víctimas. Quisiera que nos contara qué es el subcaso Huila dentro del caso número 3 y qué significa para las familias de la víctima en esta región, de las víctimas en esta región. Mira, el subcaso Huila nace a partir de la creación del caso 03, ¿sí? Bueno, empecemos por decir que la Jurisdicción Especial para la Paz, a diferencia también, es otra diferencia con la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción ordinaria se investigan casos individuales, ¿sí? Pepito Pérez mató a Juanito y se abre un proceso, un expediente, se investiga, se adelantan todas las etapas que se encuentran en la jurisdicción penal colombiana y termina con una sentencia que será absolutoria si no se logra determinar y verificar que efectivamente hubo una actuación irregular que dio con una sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo. En la JEP manejamos macrocasos. Tenemos en este momento 11 macrocasos y estos macrocasos están agrupados por definitivamente las conductas irregulares que causaron daño, pero que son afines. O sea, no investigamos a una sola persona, sino que los hemos agrupado. En el caso 03, que se caracteriza precisamente por aquellas muertes o muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado
que los llaman equivocadamente, digo, falsos positivos. ¿Sí? Entonces, este es el macro caso 3 y está a nivel nacional, todo país. Pero se han aperturado subcasos en diferentes regiones. Para Huila lo priorizaron, ¿por qué? Porque en el Huila, 2005 a 2008, fueron demasiadas las muertes de este tipo, ¿sí? Dadas de baja ilegalmente por agentes del Estado, estamos hablando de ejército, policía, presentados como si fueran bajas en combate, es decir, como si estas personas hubieran sido guerrilleros cuando realmente, pues de acuerdo a las versiones que la JEP ha venido recaudando de mismos exmilitares que se han presentado y se han sometido a la JEP, han contado y han relatado. En virtud de eso, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conducta abocó el conocimiento de ese macrocaso, es decir, lo creó, lo instituyó. Esto a partir de un informe que rindió la Fiscalía General de la Nación, informe número 5. Entonces la Sala priorizó a nivel nacional 6 territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, ¿sí? Pero esto en función a nivel nacional se determinó que para el Huila, en estos años que les acabo de mencionar, eran demasiados y eran casos repetitivos, eran constantes que daban de baja personas que encontraban en los parques, que eran consumidores de estupefacientes, que a veces eran trabajadores y que buscaban cambiar de trabajo y los convencían con falsas promesas que se los llevaban. Algo muy coincidente eran bajas en combate sucedieron y se encontraron muchos cuerpos y de acuerdo a toda la información que nos dieron los militares, Pitalito y Garzón fueron los municipios más predominantes que se presentó este fenómeno. En el caso específico de Huila, se observó que estas muertes se reportaban como resultados operacionales. Esos son términos que utilizan los militares. Entonces dijeron, dimos de baja a un grupo que nos encontramos y tuvimos un combate con ellos y se inventaban todo y lo presentaban como muertos en combate, se llaman así. Se destacó la ocurrencia de estos hechos de militares adscritos a los batallones que pertenecen a la 5ª División. En el Huila está la Infantería 27 de Magdalena y la Infantería 26 casi igual. Esos eran los militares pertenecen a estos y es lo que ellos han venido contando, ¿no? ¿Qué otro beneficio tiene? Las víctimas pueden participar en estas audiencias y estar frente a estos victimarios que están contando la verdad y poderles preguntar, ¿sí? ¿Qué más? A no ser confrontados con su agresor. Si ellos no quieren, es voluntario. Si la víctima dice, yo no quiero, o sea, me invita a la audiencia, pero yo no quiero, se respeta, no es obligatoria su participación. Pero hay muchos casos al contrario, ellos han decidido y han querido, y lo han pedido las víctimas, saber qué pasó y estar presentes en las audiencias. ¿Qué es lo que sucede? En estas audiencias siempre hay una preparación, hay que preparar a la víctima, hay que preparar el compareciente. Acuérdense, el compareciente es esta persona que participó de manera activa, ¿sí?, como victimario en el conflicto armado, pero viene acá a la JEP en calidad de compareciente porque aquí no se le obliga. Hay unos que sí se les obliga, que son los máximos responsables, ellos sí vienen obligados, ellos sí se les obliga. Y esto lo hacemos a través del proceso adversarial, que es un proceso paralelo al dialógico que maneja la JEP, ¿sí? Es la manera de investigar. El dialógico, como su nombre lo indica, dialogamos, hablamos, nos cuenta qué sucedió el compareciente, nos cuenta la víctima, porque también tiene mucha información la víctima, diferente al adversarial, que es aquel sujeto que participó del conflicto armado. Estoy hablando de los máximos responsables que no aceptan la verdad, no aceptan a someterse a la JEP, entonces de manera obligada los hacemos comparecer y se hace un proceso que es muy similar al proceso ordinario que maneja la jurisdicción ordinaria penal. Ya para darle tierra a la entrevista, ¿qué le diría a los jóvenes de Neiva sobre la importancia de conocer y hablar de esto? Es muy importante conocer esta historia. Yo a los jóvenes, incluidos ustedes que son jovencitas, yo les diría, entérense de la fuente primaria, así como ustedes están haciendo. Vengan a la entidad, las puertas están abiertas, pregunten de qué se trata, por qué, para qué. ¿Sí? Primero, para que no repitan la historia,
¿sí? Y segundo, para que también formen parte y presten su colaboración y apoyo a este trabajo tan hermoso que está haciendo la gente, de encontrar la verdad, de saber qué pasó con estos familiares, de poderle dar una voz de aliento y tranquilidad y paz de alguna manera a una mamá que anda buscando su hija, su hijo, que hace 20, 30 años no sabe nada de ellos, ¿sí? Entonces es muy importante que los jóvenes se enteren, o sea, no se queden con la noticia que ven en redes sociales o en la prensa o en la televisión, el noticiero, la gente hizo o no hizo, o le faltó o hizo más de la cuenta y se queda solo con eso. No, les gustan las redes, está YouTube, aquí también tenemos cuenta en Instagram y Facebook. Ustedes pueden verificar toda la información, tenemos una página, los jóvenes pueden entrar allí y encontrarse y enterarse. Dudas, estemos InfoHead, allí pueden ustedes elevar derechos de petición, preguntar estas mismas preguntas u otras que ustedes consideren. Todos los jóvenes tienen abiertos los canales para que la gente les dé la información que requieran, necesiten. Tenemos sedes en varias ciudades del país, aquí en Neiva. Vale la pena resaltar que Neiva tiene competencia en Huila y Tolima. En Tolima no hay sede, pero es esta la de Neiva. Pueden venir acá a preguntar como ustedes lo hicieron. Me imagino que fue sencillo, fácil, tienen el acceso perfecto. Tenemos en Bogotá, que está la principal. La unidad de investigación y acusación es la que tiene la sede junto con la JEP, ¿no? Tenemos en Florencia, Medellín, Cali, Turbo, tenemos en Montería, Villavicencio, Pasto, Pereira, y estamos por todo el país. Entonces, todos los jóvenes del país tienen las puertas abiertas de la JEP para enterarse, pero busquen la información, no se queden con información corta. De alguna manera los jóvenes, así no hayan estado presentes porque son muy jóvenes y no pudieron ver este conflicto armado que se cerró en el 2016 con la firma del acuerdo de paz que hizo el gobierno Santos con la FARC. No se enteraron de ese conflicto, pero se están enterando ahora a través de la historia que sus papás o sus abuelos, sus tíos les cuentan. Para hablar sobre ese trabajo, sobre cómo se busca a alguien que lleva décadas enterrado sin nombre y sobre lo que significa para una familia recibir esta respuesta después de un tanto tiempo, conversamos con un funcionario de la unidad de búsqueda por personas dadas por desaparecidas. Esta tarde estamos con el señor Diego Fernando Sevilla Cortés. Diferencia la VPD de la Fiscalía o de otras entidades que también investigan desapariciones. Bueno, la diferencia principal es en cómo se hace la búsqueda. Entonces, cuando se crea la unidad de búsqueda, la unidad se crea en el marco de los acuerdos de paz, pero es importante resaltar que quienes estaban acordando la paz en ese instante eran el Estado colombiano con la antigua guerrilla de la FARC-EP. Y la creación de la unidad de búsqueda no fue ni idea ni de la antigua guerrilla ni del Estado. Fueron las organizaciones de víctimas que se acercan a La Habana y las organizaciones de víctimas de desaparición forzada que le llevan una propuesta a las partes de crear una entidad que buscara de una forma distinta, porque en realidad siempre se ha buscado porque es una obligación del Estado, pero se buscaba bajo un paradigma judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la Fiscalía tiene la obligación de buscar para investigar y sancionar un delito y que se sancione, como juez de la República, sancione a los responsables de ese delito, en este caso la desaparición forzada. Entonces la Fiscalía precisamente busca bajo un precepto judicial, es decir, que quien cometió el hecho de desaparición sea sancionado. Entonces las organizaciones le presentan a las partes una idea de una entidad que busque de una manera distinta. Y ahí vienen las principales diferencias. La unidad de búsqueda no busca para investigar y sancionar a un responsable. Eso es para la Fiscalía General de la Nación. A la entidad, a la unidad de búsqueda, lo que le interesa es buscar para encontrar a los desaparecidos y para aliviar el sufrimiento de una persona que está buscando en algún lugar. Ese es el fin último. Por eso esta entidad no va a compulsar copias, no va a iniciar procesos de investigación, ni con la Fiscalía, ni con la JEP, porque no es su interés. Mientras que la Fiscalía, sí por su creación, por su obligación, tiene que investigar y sancionar a los responsables. Ahí están las principales diferencias. Nosotros no hablamos de denuncia, por ejemplo. Las personas se acercan a la Fiscalía e inician una denuncia porque hay un delito o creen que hay un delito. Nosotros iniciamos una búsqueda, una solicitud, porque hay una situación humanitaria. Nadie debió desaparecer y si hay una persona desaparecida, le buscamos. ¿Cómo llega la unidad
de búsqueda de personas desaparecidas al cementerio de Neiva, que les avisa cómo identifican que hay cuerpos que pueden ser víctimas del conflicto. Todo es un proceso de investigación. Todos los resultados de la unidad de búsqueda son de un proceso de investigación, pero no son de procesos de investigación que hace la unidad de búsqueda sola. Son procesos de investigación que las familias y las organizaciones sociales ya han realizado de mucho tiempo atrás. La unidad fue creada en los acuerdos de paz en el 2016, luego hay un decreto ley del 2017 y se conforma como entidad como tal en el 2018. Es decir, somos una entidad que es joven. El decreto ley cumplió hace poco 9 años. Podríamos decir que es una entidad que tiene 9 años, que es una entidad joven, pero la búsqueda no es de hace 9 años. La búsqueda viene hace 20, 30, 40 años, cuando distintas organizaciones sociales, madres buscadoras, hermanos buscadores, inician a buscar a sus seres queridos desaparecidos, y esa labor de búsqueda también está en nuestro departamento del Huila. Entonces son las organizaciones sociales, las personas buscadoras que dicen, ojo, que en Neiva y en el cementerio central hay personas desaparecidas. Son las organizaciones sociales, las personas buscadoras, que nos dicen, ojo, que en ese lugar, en ese cementerio, han llegado históricamente, desde la década de los 70, de los 80, de los 90, han llegado personas desaparecidas, víctimas del conflicto, que se encuentran ahí. Y hay una obligación del Estado de cuidar los cuerpos de las personas no identificadas, de recuperarlos y entregarlos a las familias. Entonces hubo un momento, no sé si ustedes tienen conocimiento, que el cementerio, como terreno, tiene una disputa entre la parroquia y la alcaldía. Entonces en algún momento, alguna administración anterior del cementerio pensó en vender el Camposanto para que alguien dispusiera de eso. O sea, si ustedes recuerdan que hay otros lugares donde se han vendido los cementerios, se han creado parques, edificios, en fin. Entonces las organizaciones sociales, cuando se enteraron que había una posible venta, dijeron, no, pues se va a poner en riesgo un lugar de interés forense, un lugar de memoria, un lugar donde hay víctimas de desaparición, y fueron las organizaciones sociales las que le solicitan a una entidad hermana nuestra, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que decretara medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? En procesos judiciales, una medida cautelar es un proceso de protección. Entonces la Jurisdicción Especial para la Paz decreta medidas cautelares en 15 lugares dentro del cementerio. Es decir, no todo el cementerio está tutelado, sino dentro del cementerio habían 15 lugares y la Jurisdicción Especial para la Paz dice, protejan esos 15 lugares. Es decir, esos 15 lugares no pueden ser intervenidos, deben ser protegidos hasta que logremos la recuperación y la identificación de los cuerpos. Entonces, la JEP cautela los lugares, ordena la protección y ahí llega la unidad de búsqueda. Y ya tenemos un lugar cautelado, protegido, y la unidad de búsqueda entonces lo que hace es priorizar esos lugares cautelados. Y ahí como entidad llegamos y intervenimos. En conclusión, es un trabajo de muchas entidades coordinadas, pero estamos interviniendo gracias al llamado, a las voces de organizaciones del Huila, de personas buscadoras del Huila, que elevan su voz y dicen, les seguimos buscando, tenemos que encontrarles, y están en el cementerio central de Neiva. ¿Qué pasa cuando se identifica un cuerpo pero no se encuentra ningún familiar vivo para recibirlo? Bueno, para hablar de identificación, y es haber concluido un proceso en donde uno tiene una certeza de que efectivamente el cuerpo que encontramos tiene un nombre y tenemos la certeza que corresponde a una persona. A veces hablamos, y yo aprovecho para contarles algo, y es que hay un término que a nosotros no nos gusta, y es el NN. Socialmente la gente lo entiende como NN, si uno dice, ay, es que estamos buscando NN, las personas lo van a entender. Pero ¿por qué no estamos de acuerdo con ese nombre? Es que NN viene del idioma inglés, que significa no name, es decir, sin nombre. Y todas las personas tenemos nombre. Que el Estado no sepa el nombre no quiere decir que esa persona no lo tenga. Entonces nosotros evitamos decir NN y decimos personas no identificadas. Pero además hemos encontrado casos de personas que ya fueron identificadas, es decir, que ya sabemos quiénes son y no han sido entregadas. Y eso puede pasar por muchas situaciones. En nuestro cementerio del Huila tenemos mucho, nos ha pasado en el cementerio de Neiva y Pitalito, que ya tenemos personas que sabemos su nombre, que se hizo un proceso de identificación, conocemos en algún momento su cédula, su lugar de nacimiento, pero no han sido entregados a sus seres queridos desaparecidos. ¿Por qué puede pasar eso?
Puede pasar también por los fenómenos de la guerra. Una persona se despidió de su familia en Tamalameque, Cesar, por alguna situación de trabajo, se fue para el Huila, desapareció en el Huila y su familia no tenía ni idea que su ser querido estaba en el Huila y lo buscaban históricamente en el norte del país, en el Cesar. Esa familia, después de 20, 30 años de haber buscado, no sabía que su ser querido estaba en un cementerio, por ejemplo, Pitalito, con un nombre en una lápida. Eso nos pasa mucho por las distintas dinámicas del conflicto armado. Entonces ha pasado mucho que encontramos personas identificadas que no han sido entregadas o no, a sus familias. Ahí hay un trabajo muy fuerte de la entidad y es empezar a buscar y a tener una investigación muy fuerte para poder identificar a sus seres queridos y poder entregar los cuerpos. Entonces muchas veces los investigadores empiezan y buscan por Facebook, buscan por redes sociales, empiezan a contactar a la familia y a veces tenemos el lugar de nacimiento, empezamos a buscar y a veces logramos contactar a las familias y podemos hacer las entregas. Hay momentos o situaciones que son más difíciles. Por más que los investigadores, las investigadoras buscan y buscan encontrar información, es muy difícil. Estamos hablando de desapariciones de hace 20, 30 años, familiares que de pronto no saben manejar las redes sociales, personas que están en el campo, no tienen acceso a telefonía, es muy difícil. Entonces, la entidad, junto a otras, creó la estrategia que se llama búsqueda a la inversa. Entonces, la unidad de búsqueda, con la Jurisdicción Especial para la Paz, Medicina Legal, crearon una plataforma que se llama búsqueda a la inversa. ¿Por qué se llama búsqueda a la inversa? Porque usualmente son las familias las que se acercan a la entidad y nos dicen, mire, yo voy a buscar a mi ser querido. Pero en este caso es la persona desaparecida, el cuerpo buscando a su familia. Entonces, claro, tenemos una persona identificada, tenemos una persona que podemos tener una cédula, un registro, sabemos dónde nació, pero no encontramos a su familia. El monumento 14 fue construido en 2006 con 156 bóvedas para albergar cuerpos de personas no identificadas. Me gustaría saber si usted conoce qué entidad tomó la decisión de construirlo y bajo qué criterios se diseñó con ese número de bóvedas. Bueno, la historia del monumento 14 también va de la mano de la historia de los lineamientos para proteger los cuerpos. Entonces, acá estamos hablando de obligaciones del Estado y de derechos. El Estado y los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas que vivimos en un determinado lugar. Entonces, todas las personas se nos debe proteger nuestra vida, nuestra libertad, nuestra integridad. El momento en que el Estado no pueda, hay una obligación de reparar. Y eso pasa con la desaparición. Si una persona, en mi caso, si yo llegase a desaparecer, como Diego, tengo el derecho a ser buscado. Y mis familiares y mis seres queridos, no solamente familia, seres queridos, tienen el derecho a buscar. Entonces estamos hablando de una obligación del Estado que no logró cumplir, inmediatamente estamos hablando de derechos, del derecho que tengo yo a que me busquen, pero el derecho de otros a buscar y a buscar. Entonces aquí estamos hablando de derechos y eso ha pasado históricamente. Lamentablemente por el marco del conflicto armado en Colombia, las desapariciones vienen desde hace muchos años. Pero no es lo mismo hoy, año 2026, a la década de los 90, los 80, los 70. Hoy en día tenemos unos lineamientos muy juiciosos, tenemos unos lineamientos para el cuidado de los cementerios, tenemos un marco normativo muy juicioso que dice, si hay una persona no identificada, hoy llega una persona, encontramos un cuerpo, una persona no identificada, no sabemos quién es, tenemos que proteger ese cuerpo, porque aquí a mañana podemos identificarla y podemos entregar a su familia. Entonces toca cuidar, toca proteger y preservar ese cuerpo que no le suceda nada. ¿Y cómo lo cuida uno? Entonces hay unos lineamientos, nos dicen, por ejemplo, hoy en día, el cuerpo no puede ir en tierra, tiene que ir en una bóveda. 2, el cuerpo no se puede mezclar con otros cuerpos. Entonces hay unos lineamientos muy juiciosos. Lamentablemente, en otras épocas del conflicto, esos lineamientos no se cumplían de manera tan juiciosa. Por eso es que encontramos fosas comunes en los cementerios, porque en la década de los 80, 90, 2000, cuando no éramos tan cuidadosos, el conflicto era muy grande, llegaban una cantidad de cuerpos y en vez de cumplir de estos lineamientos, cuidarlos, protegerlos, los arrojaban a fosas, los arrojaban muchas veces los cuerpos desnudos, los cuerpos sin ropa.
Entonces, después de 20, 30 años, ya el cuerpo no es como lo conocemos, hay estructuras óseas, están los cuerpos mezclados, la identificación es muy difícil. Entonces, precisamente, surgen los lineamientos para preservar y custodiar los cuerpos. Y esos lineamientos son rigurosos. Por ejemplo, usted no puede, entidad territorial, cremar estos cuerpos unilateralmente. Usted tiene que cuidarlos, si los va a trasladar, tiene que informar, porque se pueden desaparecer los desaparecidos. Y cuando se crean esos lineamientos, entonces surge la obligación, en el caso de Neiva, en el año 2006, de crear un lugar específico para proteger los cuerpos de las personas no identificadas. Y ahí viene la historia del Monumento 14. El Monumento 14 se construye con la obligación de cumplir los lineamientos y de preservar y custodiar los cuerpos de aquellas personas no identificadas. No solamente del conflicto armado, porque pueden haber personas no identificadas, hay un habitante de calle que falleció y nadie sabe quién es, que ese cuerpo toca proteger. Una persona mayor que llegó a un hospital sin documentos y falleció y no sabemos quién es, ese cuerpo del Monumento 14. Pero también las víctimas del conflicto, las personas afectadas por el conflicto, combatientes, llegaban al monumento 14. Entonces, se elabora en el año 2006, hay una obligación de la entidad territorial, en este caso la alcaldía de Neiva, de elaborar este monumento porque tiene una obligación de proteger y custodiar los cuerpos y obviamente pues también en articulación con la iglesia, que es la que administra el cementerio. Esta es la historia del Monumento 14. Se construyó con una cantidad de bóvedas que se pensaba que eran suficientes. Ya nos dimos cuenta que lamentablemente por las dinámicas del conflicto no fueron suficientes, pero también el uso. El Monumento 14 no solamente se usó para personas no identificadas, sino que luego se usó de otras formas. Entonces, por ejemplo, se arrendaron bóvedas o personas que sí sabían dónde estaba su ser querido. Entonces, pues esta es la historia en líneas generales. Me voy a adelantar un poco. Lamentablemente, cuando se empieza a construir por distintas situaciones en los años posteriores, la estructura empezó a tener riesgos de colapso y era un riesgo para los propios cuerpos. Entonces la intención de protegerlos y custodiarlos no se estaba cumpliendo porque tenía un riesgo de caerse y si se hubiera caído, pues se hubiera puesto en riesgo los cuerpos de las personas identificadas. Por eso se recuperaron los cuerpos, por eso se demolió y por eso se espera que se construya un nuevo Monumento 14 con condiciones de dignidad y de memoria. Okay. ¿Cuántos cuerpos recuperados como no identificados en el cementerio central de Neiva han sido, a la redundancia, identificados desde la fecha y cuántos permanecen sin identificar? El cementerio central de Neiva es un lugar de interés forense, pero es un interés forense no solamente de importancia para las neivanas, para los neivanos, no solamente para las personas del Huila, sino para todo el país. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es un lugar de interés forense para todo el país? Porque se ha identificado que muchas personas nacidas en otros departamentos llegaron a ese cementerio como personas no identificadas. Nosotros hemos encontrado personas desaparecidas del Caquetá, del eje cafetero, de Bogotá, del norte del país, pero además personas que fallecieron, por ejemplo, muchas personas que pertenecían a grupos armados no estatales, que fallecieron en combates en departamentos cercanos. Para dar cierre a la entrevista, ¿qué le diría a alguien que piensa que este proceso ya no importa y que el conflicto quedó atrás y hay que mirar hacia adelante? Eso nos pasa mucho. A veces cuando decimos que estamos interviniendo en el cementerio central de Neiva, hay gente que dice, oye, ¿por qué no dejan los muertos quietos? ¿Por qué no los dejan descansar en paz? Nos dicen que ustedes están profanando. Y eso va primero porque esto tiene consecuencia directa con el derecho a la verdad. Y es que la desaparición es un hecho que primero se sigue sucediendo hasta que la persona sea encontrada. Pero además la desaparición genera en las personas que están buscando unas preguntas sin responder. ¿Estará con vida? ¿Habrá fallecido? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Será que comió? ¿Será que no comió? ¿Será que sí está con vida? ¿Será que tuvo algún golpe y perdió la memoria y no ha vuelto? ¿Será que está amenazado y no ha vuelto? Pueden pasar 20, 30, 40 años. Esas preguntas seguirán sin resolver. Y precisamente la búsqueda es tratar de contestar esas preguntas, esas incertidumbres. Y eso es una forma de reparar, porque ninguna persona debió desaparecer. A veces uno encuentra discursos justificadores. Ay,
por algo le pasó, ¿quién lo manda? Y lamentablemente esos discursos siguen hoy en día y la unidad de búsqueda ni la sociedad debería aceptarlos. Ningún ser humano, ninguna colombiana, ningún colombiano, ningún huilense debió desaparecer y a todos les buscamos. Y entonces a las personas que todavía no han encontrado la respuesta de por qué es necesaria la búsqueda, primero porque la búsqueda es un deber del Estado, es una obligación, pero también es algo que nos debe mover a toda la sociedad. El Huila no está completo hasta que encontremos a las 1.733 personas desaparecidas. Colombia no está completa hasta que encontremos a los más de 136.000. Eso es una apuesta de paz, es un deber ético, es un deber social en donde nos debemos movilizar. Lamentablemente a veces el discurso político atraviesa las entidades que nacimos del acuerdo de paz, pero tenemos que irnos a la esencia misma y es buscar a los desaparecidos, reconocer la importancia social de la búsqueda de las personas y organizaciones que históricamente vienen buscando antes de que esta entidad existiera. Entonces es una apuesta de paz, pero es una apuesta sobre todo por la verdad. Escuchar a alguien que trabaja todos los días buscando personas desaparecidas te obliga a hacerte una pregunta algo incómoda para algunas, y es ¿por qué no sabíamos esto? Vivimos en Neiva, o por lo menos yo vivo hace 3 años acá en Neiva. El cementerio central está aquí nomás, y de hecho pues a unas pocas cuadras, y sin embargo la mayoría de nosotros no sabían que habían 15 puntos marcados dentro de ese cementerio donde podrían estar enterradas víctimas del conflicto. No sabía que 96 cuerpos habían sido recuperados, y tampoco sabía que habían familias en esta ciudad que llevan décadas sin poder llorar ante una tumba con nombre. Eso no es casualidad. Durante décadas hablar de esto era peligroso. El miedo enseñó a callar y el silencio, sostenido por tanto tiempo, se volvió costumbre, se volvió normalidad. Pero el silencio también tiene costo. Cada año que pasa sin buscar es un año menos de probabilidad de encontrar. Los cuerpos se deterioran y los testigos mueren. Los familiares se envejecen sin respuesta a los desaparecidos. Lo que hace la VPD no es un trabajo técnico, sino que es un acto de justicia, un acto humanitario en pocas palabras, porque devolverle el nombre, es que no es devolverle el nombre, es reconocer el nombre de esa persona, alguien que fue enterrado mal llamadamente NN, una persona que existió, una persona que importó y que hasta ahorita no merece ser borrada de este territorio. Y de hecho esa es una tarea que le corresponde a cada uno de nosotros, y no solamente a las instituciones, no solamente a los investigadores forenses, sino que nosotros también tenemos que ser parte de este tipo de procesos que vivimos en esta ciudad, que caminamos cerca de ese cementerio y que crecimos en un departamento que cargó el peso del conflicto armado sin que nadie nos lo explicara del todo. Y yo siento que hacer memoria no es vivir en el pasado, es entender el presente, reconocer que detrás de cada política pública, de cada proceso de paz, de cada número de un informe hay una persona real, con nombre, con familia, con historia.